Buenos días una vez más, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Les pido que por favor me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar la predicación expositiva de esta carta con el texto que continúa del anterior. Sin embargo, para tener claridad y entender la unidad de todo el pasaje, vamos a leer desde el versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3, hasta el verso final, el 18. Vamos a leer estos versículos teniendo presente que los versos que vamos a considerar son del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto que vamos a considerar es el que continúa. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda del Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor una vez más que nos dirija en esta exposición de su palabra. Soberano Dios Todopoderoso, tú que creaste los cielos y la tierra, todo es tuyo, Padre. Nada podemos hacer si no es unidos a ti. Por eso te pido, Padre Celestial, que nos concedas el acercarnos a ti humildemente, con mansedumbre a tu palabra, reconociendo que es en verdad la palabra santa del Dios bendito, palabra que da vida y aliento a todos los que vivimos. Ayúdanos a obedecerte a través de ella. Por eso te pido, Señor bueno, que seas tú hablando en tu iglesia en esta mañana, que no sean solamente mis palabras de mi necia sabiduría, sino que seas tú hablándole a tu pueblo y enseñándole las bondades de tu Evangelio. Señor, instruye a tu iglesia, y anímanos y exhórtanos para que valientemente aprendamos a defender la verdad del glorioso Evangelio de Cristo. Por eso te pido que me ayudes, oh Padre, para que puedas poner tu palabra de una manera bíblica, de una manera entendible y clara para mis hermanos, de tal manera que sea de provecho y bendición para tu iglesia. Que tu iglesia esté atenta a tu palabra. Que el Espíritu Santo abra la luz de su entendimiento, que no se deje llevar por ningún tipo de distracción externa o interna, sino que centrados busquemos fielmente obedecer lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia para con nosotros. Y nos encomendamos porque en tus manos estamos. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén y amén. Cuando las personas suelen mirar a los niños, normalmente siempre solemos buscarle un parecido al papá o a la mamá. Los niños tienden a parecerse a sus padres, pero no solamente por cómo se ven, sino también porque
desarrollan las mismas costumbres y hábitos que estos tienen. Poco a poco ellos van haciendo lo que sus papás hacen. ¿Por qué? Por imitación. El niño tiende a seguir el ejemplo de sus papás, sea bueno o sea malo. Ellos tienden a seguir el ejemplo, porque esto hace parte del diseño de Dios en la creación del ser humano, para que los niños puedan aprender de Dios a través de sus padres. Pues Dios es invisible. ¿Cómo podemos adorar y conocer un Dios que es invisible? Pues a través de las representaciones visibles que Él nos ha dado, las autoridades que Él ha establecido. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ustedes deben seguir mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Por eso es que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado autoridades, y a algunos nos constituye autoridades delante de otros, porque así es como aprendemos a sujetarnos a Dios, siguiendo el ejemplo que Él nos ha dado. Pero no solamente seguimos el ejemplo de las autoridades, sino que seguimos el ejemplo de todas aquellas personas con las cuales convivimos y que son semejantes a nosotros. Como dice el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros, como creyentes, ¿qué tipo de personas debemos ser? El tipo de persona a la cual le dicen a los hijos: con ese no te juntes, con ese no andes, a ese no te le acerques. Bueno, si tú eres un verdadero creyente, es probable que las personas incrédulas adviertan a sus hijos así, para que no se acerquen a ti porque temen que los vayas a convertir al evangelio. Pero debe ser por eso que debe hablarse de ti. Que las personas no quieran que sus hijos se acerquen a ti por causa del evangelio, no por algo malo que nosotros hagamos, por nuestros malos hábitos y nuestras malas costumbres. No puede ser así. Nosotros debemos ser el tipo de persona que por su buen comportamiento es recomendado para que otras personas se junten con nosotros y adquieran nuestras propias costumbres, maneras de pensar y de actuar cristianas. De hecho, el apóstol Pablo incitó a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 12, a que él fuera ejemplo. Le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El creyente debe ser un ejemplo. De hecho, así es como se ejerce la autoridad bíblica, siendo ejemplo, no de una forma déspota, diciendo aquí mando yo, sino siendo el ejemplo a seguir, el ejemplo a seguir delante de las otras personas. De hecho, Timoteo mismo debía seguir el ejemplo del apóstol Pablo, porque Pablo sabía que Timoteo tenía una fe auténtica, una fe que no era fingida. Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. ¿Y eso qué implicaba para Timoteo? Implicaba un esfuerzo, implicaba ser valiente, implicaba sacrificarse y negarse a sí mismo por tal de hacer la voluntad de Dios. ¿Era fácil? No, pero era algo que Timoteo debería aprender a hacer. Por eso Pablo le manda a que no se avergüence ni de él, ni de Jesucristo, ni del testimonio de Jesucristo, que es el evangelio, porque Pablo mismo no se avergüenza de Jesucristo ni del evangelio. Porque para el apóstol, ¿qué es el evangelio? El evangelio es un tesoro de valor incalculable, ante el cual todas las cosas que él ha podido llegar a obtener en la vida me parecen una basura, me parecen estiércol comparadas con el evangelio. Él está dispuesto a dejarlo todo con tal de tener ese precioso tesoro del evangelio, porque así es como él considera el evangelio: un tesoro, un valor incalculable, una perla de gran precio. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que Timoteo piense del evangelio. Por eso le manda a que retenga las formas de las sanas palabras que escuchó del apóstol Pablo, como un guarda del deber de llevar en alto la santa palabra del Dios bendito, el evangelio, el depósito que le fue dado. Y esto solamente podría hacerlo con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que Dios nos da a todos los creyentes, ¿cómo es? Es un espíritu que nos dice:
No hables. Ten cuidado. No venga y sea que te miren maluco. No venga y sea que dejen de hablarte. No venga y sea que quieran hacerte daño. No venga y sea que quieran hacerle daño a tus seres queridos. No. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado no es así, sino que es un espíritu que nos insta a no avergonzarnos del Evangelio. Es un espíritu con el poder para transformar las vidas de las personas, con el amor para querer hacer eso, de transformar las vidas de las personas con el Evangelio, y con el dominio propio para que jamás nos avergoncemos del Evangelio. Por esto el apóstol quiere que Timoteo aprenda del ejemplo de Pablo, pero no solamente del ejemplo de Pablo, sino también de aquellos otros cristianos, para que así, que no se avergüenzan del Evangelio, para que así él mismo no se avergüence del Evangelio. Así que a este sermón le he llamado Aprenda a seguir el ejemplo correcto, y trataré de explicarlo en 2 puntos. Primero, aprenda a no seguir el mal ejemplo de los que se avergüenzan del Evangelio. Y segundo, aprenda a seguir el buen ejemplo de los que no se avergüenzan del Evangelio. Veamos el primer punto. Aprende a no seguir el mal ejemplo de los que se avergüenzan del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Una forma más en la cual el apóstol Pablo insta a Timoteo para que no se avergüence del Evangelio es diciéndole: Timoteo, mira bien qué ejemplo vas a seguir. Mira bien quiénes son aquellos a los que vas a seguir. Quiénes son aquellos a los que has de escuchar. Quiénes son aquellos con los cuales te has de juntar. ¿Quiénes son? Examínalos. ¿Quiénes son tu círculo cercano? ¿Quiénes son tu grupo de admiración? Porque si ellos se avergüenzan del Evangelio, por seguro que tú también vas a hacerlo. Por eso el apóstol Pablo advirtió a los corintios en 1 Corintios 15:33: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos relacionamos con otras personas, otros creyentes, que sean genuinos creyentes, que tengan una fe no fingida, vivimos constantemente teniendo comunión con ellos, aprenderemos de ellos. Nuestra fe será fortalecida, porque la fe se fortalece por el ejercicio de la misma. Cuando les compartía la lectura acerca de George Mueller, él hablaba acerca de cómo él primero fortalecía su fe para creer en Dios en pequeñas cosas. Él lo hablaba en el aspecto económico, pero vemos por todo lo que decía de él, de que lo aplicaba a todos los aspectos de su vida. Él decía: yo confiaba en Dios en que primero yo podía proveerme 1,000 pesos, yo podía proveerme 10,000, 100,000, 1,000,000, pero yo aprendía primero con cosas pequeñas. Aprendí a confiar en Dios en eso, y luego con la oración y el ejercicio de los demás medios de gracia podía aprender a confiar en Dios en otro tipo de cosas. De la misma manera se aplica no solamente al dinero, sino a todas las cosas. ¿Quieres confiar en Dios? ¿Quieres aprender a confiar más en Dios? Empieza confiando en Dios en cosas pequeñas. Luego ejercita la fe por cosas cada vez mayores. De la misma manera, si quieres no avergonzarte del Evangelio, debes aprender a ejercitar esa fe en las cosas pequeñas, al asociarte con tus hermanos en Cristo. Porque si no eres capaz de guardar el testimonio de Jesucristo simplemente porque alguien puede no dirigirte la palabra ya, si tú temes avergonzarte de Cristo y tú temes dar testimonio de Cristo por algo tan sencillo, obviamente no vas a dar tu vida por Cristo. No lo vas a hacer. Se le da miedo simplemente decirle el mensaje del Evangelio, simplemente defender los principios del Evangelio. No vas a estar dispuesto a dar tu vida por Cristo. Así que debemos examinarnos y procurar relacionarnos principalmente como un medio de aprendizaje para nosotros con aquellos que tengan una fe mayor que la nuestra, para que nosotros aprendamos de esa fe
a no avergonzarnos del Evangelio. Pablo habla de dos grupos que se avergonzaron de él y por supuesto del Evangelio. Primero habla de los que están en Asia. ¿Quiénes son los que están en Asia? Bueno, cuando Pablo habla de los que están en Asia, se refiere a todos los creyentes que están en Asia. No se refiere a un pastor o a alguien en particular, se refiere a toda la iglesia de creyentes. Todo el cuerpo de creyentes que había en Asia se habían avergonzado de él. Entendiendo claro que Asia no es el continente que nosotros conocemos hoy. Asia se refiere a la región del Imperio Romano, que está en esa dirección oriental. Las iglesias de Asia, de hecho son las iglesias que se mencionan en Apocalipsis, las 100 iglesias de Asia. Todas las iglesias de Asia, hablando en términos generales, porque obviamente no es que quiere decir que todas y cada una de las personas de esta iglesia hayan abandonado a Pablo, sino en términos generales, no recibió apoyo de esas iglesias. No recibió apoyo de esas iglesias porque se avergonzaron de Cristo, se avergonzaron de Pablo, se avergonzaron. Ahora, uno cuando piensa en avergonzarse, piensa de pronto en alguien que viene y niega a Cristo abiertamente, y dice no necesariamente. Se refiere simplemente a que no dieron el apoyo al apóstol Pablo cuando él no se avergonzó de Cristo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de Cristo, y lo pusieron preso por eso. Y Pablo esperaba que por lo menos nosotros fueran a visitarlo, se reconocieran como sus compañeros, como esas personas que fueran a ayudarlo. Pero no, se perdieron por completo, se olvidaron por completo de Pablo, pues temían por su propia seguridad. Eso no los convierte en falsos cristianos, sino que su fe era muy débil. Su fe era muy débil, y eso es algo que le dolía al apóstol Pablo. Por todo lo que vemos en esta carta, vemos que al apóstol Pablo le dolió esa reacción. Le dolió el no haber sido acompañado por sus hermanos en Cristo. Y es que imagínate, tú vas a un lugar que no conoces y estás allí durante mucho tiempo predicando a un montón de personas acerca de Cristo. Les compartes el Evangelio, les anuncias la verdad. Pero siguen en la misma situación que al principio. Es como si dijera, todo esto que has hecho no ha servido para nada. No es que no hubiese servido para nada, pero no se ve el fruto esperado. No se ve el fruto esperado. Yo esperaba más de estos hermanos en estas iglesias, pero ellos le decepcionaron. Pablo no lo negaron, pero como dice uno por aquí, se hicieron los locos. Yo no tengo nada que ver con eso. No se acercaron a Pablo siquiera a dar unas palabras de ánimo y decirle, mira Pablo, nosotros estamos contigo. Pablo esto, no. Ven y sea que los vean con Pablo y digan, estos están con Pablo, y los pongan preso también. Ellos se avergonzaron de Pablo. Y por eso vemos que Pablo quiere que Timoteo no entre dentro de ese grupo. No quiere que Timoteo llegue a actuar de una manera así, cobarde. No quiere decir que ellos fueran cobardes durante toda su vida como creyentes, pero al menos en ese momento, en esa circunstancia en particular con Pablo, fueron cobardes. Ahora, eso no es algo de lo cual nosotros estemos exentos. Cualquiera de nosotros puede caer en una situación así. Lo importante es que aún si caemos en un momento de cobardía, no vivamos en esa cobardía. Porque si vivimos en la cobardía, quiere decir que no somos creyentes. Porque persistimos en el pecado. Persistimos constantemente en el pecado. Es esperable que los hombres se avergüencen cuando temen por su vida. Eso fue lo que hicieron los apóstoles cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado. Cuando arrestaron al Señor y se lo llevaron. Al principio todos querían defenderlo. Y Pedro hasta le mochó la oreja a un hombre llamado Malco, con tal de defender a Cristo. Pero cuando Cristo le dijo que no era así, que no era eso lo que tenían que hacer, y que obviamente no iban a ganar porque era un grupo mucho mayor que ellos los que venían a buscarlo, ¿qué pasó? Se avergonzaron de Cristo. Dejaron al Señor de lado. Vieron al pastor y las ovejas se dispersaron.
Nadie tenía nada que ver con Cristo. Y nosotros pensamos al leer esto, pensamos en Pedro. Pero Pedro iba detrás de todos ellos para ver qué estaba pasando. Pero ¿y los otros apóstoles? ¿Dónde estaban? Aunque Pedro se avergonzó y negó a Cristo, pero es que los otros ni siquiera se acercaron a saber qué era lo que estaba pasando. De todos ellos, exceptuando a Pedro, yo mencioné, solamente Juan fue el único que podemos decir que dio testimonio de estar con Cristo, que se presentó como alguien que conocía a Cristo, pero no enseguida, también llevó su tiempo, pero lo hizo. Pero y los demás, los otros 10 apóstoles, bueno, Judas murió, los otros 9, ¿dónde estaban? Se perdieron por completo. Se perdieron por completo. Y uno enseguida ve a Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces. Sí, pero ¿y los otros dónde estaban? Porque si Pedro negó a Cristo 3 veces, esto se nos resalta, porque Pedro fue, como dice uno, un lengua fácil. Es decir, aunque me maten a mí también, yo no me alejaré de ti, yo no me avergonzaré de ti. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Por eso nosotros no podemos caer en ese error tampoco, de decir, yo nunca me avergonzaré de Cristo. También oremos para que cuando eso pase, nuestra fe no falte. Oremos para que cuando Satanás nos vaya a zarandear como trigo, nosotros podamos persistir en la verdad del Evangelio. Pero claramente, el caso de Pedro es un caso negativo. Solo que normalmente priorizamos a Pedro como el más malo de los 11, de los 10 apóstoles. Pero él por lo menos es mencionado de que estaba siguiendo a ver qué era lo que estaba pasando con Jesús. Dice el texto que lee el hermano al presidir, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Es decir, él estaba siguiendo hasta donde podía al Señor. En el Evangelio de Juan se nos da a entender de que él logró acceder al patio gracias a Juan. Juan era conocido del Sanedrín, tenía acceso a este tipo de lugares. Y Pedro logró acceder gracias a eso. Pero a diferencia de Juan, Pedro estuvo allí pendiente, pero de reojo. No hay sea que descubran que soy discípulo de Cristo. Y cuando lo vio una criada que dijo, la criada le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Y ahí el problema. Pedro no solamente negó, sino que cada vez fue haciendo mayor su negación. Primero lo negó, lo pone en un estado igual que los otros apóstoles que no estaban por ahí. Pero luego él añadió juramento, lo cual él sabía que era pecado. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Ahí vemos la gravedad de la negación de Pedro. Vemos cómo es zarandeado. No solamente negó a Jesús, sino que esa negación la hizo cada vez mayor. Cada vez fue más tajante, al punto de pecar con tal de maldecir al Señor, con tal de negarle. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí la diferencia entre Pedro y Judas. Él lloró amargamente, porque se dio cuenta de que había pecado. Su pecado es tan grave como el de Judas. Él lo hizo así porque él negó, juró y maldijo cerca del Señor. Pero la diferencia es que él lloró amargamente por eso que él hizo. Nosotros no sabemos cómo fue el comportamiento de los creyentes de las iglesias de Asia con relación a lo que ellos hicieron tras haber negado a Pablo. Yo no sé si ellos simplemente se perdieron y ya, o si lloraron amargamente.
por él, o si oraron por Pablo. La Biblia no nos lo dice. El punto es que a Pablo le dolió la actitud que ellos tuvieron, de haberlo abandonado, de haberlo negado. Eso fue algo que tuvo que dolerle muchísimo al apóstol Pablo, porque Pablo se había entregado desinteresadamente por ellos. Como le dijo a los creyentes de Galacia, que ellos eran niños espirituales, con los cuales él volvería a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se formara en ellos. Es decir, Pablo sufría por los creyentes. Pablo no era del tipo de persona que va y le predica a alguien el evangelio y, no quiere que, bueno, me voy. Pablo le dolía cuando veía a los creyentes pecar, cuando veía que no crecían en el evangelio, y él se esforzaba por hacer todo lo que estuviera a su alcance para que estas personas llegaran a los pies de Cristo. Y por eso su dolor por ellos, los creyentes de Asia, era tan grande. Así que al ver esto, Pablo no solamente veía una negación de él, sino también de Cristo. Pero el problema de avergonzarse de Pablo era que se estaban avergonzando de un apóstol. Estaban básicamente rechazando su autoridad apostólica. Porque si ellos la aceptaban, ellos tenían que ir donde él y mostrarle su apoyo, por lo menos. Pero lo esperable hubiese sido que hubiese dicho: nosotros también somos discípulos de Cristo. Si nos van a poner preso a él, póngannos presos a todos nosotros, y toda la iglesia hubiese puesto preso. Pablo no esperaría, pues yo pienso que Pablo por lo menos no esperaría que llegaran a esos extremos, pero sí que por lo menos fueran a visitarlo a la cárcel, se acordaran de él, le llevaran alimento, le dieran palabras de consuelo y dijeran: Pablo, nosotros estamos orando por ti. No, lo que Pablo está diciendo es que se olvidaron por completo de él, hasta donde él sabe. Por eso tuvo que haber sido algo tan trágico para él. En Hechos 19:10 dice que todos los que habitaban en Asia oyeron las palabras del Señor Jesús, muchos creyeron. No eran pocos los creyentes que había en Asia, no eran pocos. Si contamos todas las iglesias que había en Asia, era el conjunto de iglesias en que había mayor cantidad entre las regiones que habían, en las cuales Pablo había llevado el evangelio. Por eso es que Pablo al principio esta carta, él le hablaba a Timoteo, se sentía tan agradecido por el hecho de que Timoteo tuviese una fe auténtica, porque él sabía que a pesar de todo, a pesar de que Timoteo era un cobarde, natural por naturaleza, en cuanto a Cristo no lo iba a hacer, porque sabía que en él habitaba una fe no fingida. Por eso Pablo se siente muy dolido por estas personas que le abandonaron. Pero no solamente se nos mencionan a ellos, también se nos habla de dos personas en específicos: Figelo y Hermógenes. ¿Quiénes eran estos hombres? No tengo ni idea. La Biblia no lo registra. En ninguna otra parte de la Biblia aparecen nombrados por nombre propio. Así que cualquier cosa que yo quiera decir de manera detallada sería herejía, porque la Biblia no lo menciona. Yo debo callar acerca de lo que la Biblia calla. Lo único que sabemos de ello es lo que se puede inferir del mismo texto que estamos leyendo. En primer lugar, ¿qué podemos inferir? Yo no sé quiénes eran ellos, pero Timoteo tenía que saber quiénes eran, porque Pablo no aclara nada acerca de ellos. No dice quiénes eran, así que simplemente Timoteo tenía que saber quiénes eran. Eso podemos inferirlo del texto. Y si Timoteo sabía quiénes eran, es probable que también los demás creyentes en Asia sabían quiénes eran, porque no se les menciona. Sin embargo, el hecho de que Pablo los mencione después de haber hablado de estos creyentes nos da a entender que quizás, si estos hombres no eran acompañantes de Pablo, eran pastores de esas iglesias o eran prospectos a ser pastores de algunas de estas iglesias, eran líderes entre el pueblo. De allí que se les mencione por nombre propio. ¿De qué manera? No sé. Pero tenían que ser personas conocidas no solamente por Timoteo, sino también por todos los creyentes de aquella región. Eran básicamente las últimas personas que tú esperarías que abandonaran a Pablo.
Por eso Pablo lo menciona, como diciendo también, Miguel y Hermógenes. Imagínate, Timoteo, a un Jorge y Roger me abandonaron. Eran personas que uno enseña a decir, ellos también. Eso era algo que a Timoteo, que a Pablo significaría un dolor todavía mayor, porque eran personas que eran conocidas, tenían que ser personas conocidas dentro del pueblo, y en este momento habían demostrado un gran acto de cobardía. Pablo no nos está diciendo necesariamente que estas personas hayan negado a Cristo abiertamente tampoco, que pudiera ser, pero como ya dije, la Biblia no nos aclara, pudiera ser simplemente que se perdieron. Pero si eran personas ayudantes de Pablo, allí sí hablaríamos de cobardía. Pero como no sabemos si eran prospectos a ser pastores o líderes en la iglesia, sería muy difícil acusarlo. A mí me da a entender como que sí, eran personas que negaron la fe, pero no lo atrevería a afirmar. Porque de hecho, al final de esta carta se nos habla de Demas, y aquí textualmente se nos dice que él negó a Cristo. Él se fue siguiendo el dinero. Allí hay una clara alusión, cosa que acá no aparece. No se nos dice nada acerca de ellos. Es probable que ellos simplemente sintieran temor y se callaran y se perdieran. Como dice uno del mapa por completo. Se olvidaran de Pablo y no fueran a mostrarle ningún tipo de apoyo a él. Pudiera ser que el Señor simplemente los estuviera disciplinando, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que quizás si eran verdaderos creyentes, esto sería un momento de gran dolor, de arrepentimiento, y con el cual ellos tendrían que cargar por el resto de su vida. Pudiera ser, si es que ellos no eran personas que se habían apartado por completo de Cristo, mostrando que nunca lo hubiesen estado. Pudiera ser, si ese era el caso. Pero aún si ese es el caso, si ellos en realidad son personas que simplemente están pecando, pero que no se han apartado de Cristo, eso no los libra de ser disciplinados. No solamente por Dios, sino por la iglesia, por Timoteo. De tal manera que si Timoteo se los encuentra, si Timoteo sabe de ellos, los conoce, o tiene acceso a ellos, ¿qué debería hacer Timoteo? Amonestarnos. Debería llamarle la atención por haber abandonado a Pablo. Porque en esta primera carta el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, que aún los ancianos que persisten en pecar deben ser amonestados, deben reprenderse delante de todos para que los demás también teman. Aún los pastores y los líderes de las iglesias pueden ser reprendidos por su mal comportamiento. Pueden y deben ser reprendidos por su mal comportamiento. Y quizás esta era la intención de Pablo al hacerle saber a Timoteo el nombre de estas dos personas en particular. Y si estos hombres eran líderes en la iglesia, o por lo menos prospectos a ser líderes en la iglesia, eso explicaría también por qué las iglesias de Asia abandonaron a Pablo. Y no solamente eso, si la región que tiene mayor cantidad de iglesias se aparta del evangelio, por lo menos abandona a Pablo, se queda callado, ¿qué se esperaría de las otras regiones? Hiciera lo mismo. Le seguiría una gran deserción espiritual. Según un comentarista, a los ojos de todos, excepto los que tienen visión espiritual, habría parecido que el evangelio estaba a punto de extinguirse. Porque ¿qué podrían pensar las personas? Aquí se acabó todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Se acabó la iglesia. Pero resulta que más adelante, cuando la persecución cogió toda su fuerza y su fuego ardió sobre toda la iglesia, ¿qué pasó? Que la iglesia no solo no se acabó, sino que se hizo más grande en medio de esa persecución. Fue precisamente en medio de la persecución que la iglesia cogió más fuerza de la que había tenido durante todo ese tiempo. Así que los que hubiesen pensado que la iglesia estaba a punto de acabarse, se equivocaron. Porque si bien, como veíamos en el estudio, hay dos que tienen que ver con esto. Uno es, somos nosotros los seres humanos, que tenemos la responsabilidad de dejar en alto el evangelio. Pero el otro aspecto que entra en juego es la soberanía de Dios.
que no va a dejar que el Evangelio se pierda por causa de la responsabilidad de los hombres. Porque es una promesa de Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán. Así que aunque quieran acabar con la iglesia y tengan todas sus armas, no van a poder. Inclusive, si esta iglesia local se acabara y todos nosotros negásemos a Cristo, eso no quiere decir que la palabra de Dios vaya a acabarse. El Señor traerá salvación de un lado o del otro, como le dijo Mardoqueo a Esther, porque la salvación está en las manos del Señor. Así que debemos tener esto presente, porque estas personas nos son mencionadas para que nosotros aprendamos que no debemos seguir ese evangelio. Y si nos encontramos en una situación así, lo que debemos hacer es precisamente lo contrario. Lo que hizo el buen ejemplo que Pablo menciona. Segundo punto, aprende a seguir el buen ejemplo de los que no se avergüenzan del evangelio. Continúa diciendo el apóstol Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda del Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí tenemos un contraste en lo que Pablo le acabó de decir a Timoteo. Las iglesias de Asia, Figelo y Hermógenes, se avergonzaron de mí. Pero aquí tenemos a alguien que no lo hizo: Onesíforo. Onesíforo fue alguien que no se avergonzó de Cristo ni de Pablo. El hecho de que se le mencione por nombre propio en contraste con Figelo y Hermógenes nos da a entender a nosotros que probablemente fueran del mismo grupo. Es decir, eran ayudantes de Pablo, o eran pastores de las iglesias de Asia, o eran prospectos a ser líderes en esas iglesias. Es decir, de ese grupo que hay allí, Pablo menciona 3: Figelo, Hermógenes y Onesíforo. Bueno, a diferencia de Figelo y Hermógenes, Onesíforo no se avergonzó de Pablo y por tanto no se avergonzó de Cristo. Y este Onesíforo, al igual que aquellos dos, era alguien que Timoteo debería de conocer. Pero no solamente conocía Timoteo a Onesíforo, sino también a la casa de Onesíforo. Eso lo sabemos porque estas personas debían ser personas que vivían, si no vivían en Éfeso, la casa de Onesíforo, vivían en algún lugar cercano a Éfeso. Porque al final de la carta, en el capítulo 4, verso 19, Pablo le pide a Timoteo que salude a los de la casa de Onesíforo. Es decir, que eran personas que estaban al alcance de Timoteo. Onesíforo era alguien que, si no se había ganado la confianza y el favor de Pablo antes, lo había hecho en ese momento. Porque no lo abandonó cuando los demás lo hicieron. Era alguien que no se avergonzó del hecho de que Pablo estuviese preso. De decir: yo sigo a un hombre que está en la cárcel. Eso era lo que Onesíforo estaba diciendo. Yo sigo al preso este que está allá, porque él sigue a Cristo. Yo soy imitador de él, como él es imitador de Cristo. Él no se avergonzó, él se comportó de un modo muy distinto a todos los que se habían avergonzado de él. Dice Pablo que cuando Onesíforo estuvo en Roma, lo buscó solícitamente y lo encontró. Es decir, no solamente fue que fue donde estaba Pablo, sino que se dio a una ardua tarea con tal de encontrar a Pablo. No sé por qué. Probablemente, no sé si es que Pablo estaba en un lugar secreto, o nadie quería o estaba en un lugar que era bastante difícil de acceder, si no tenías, como dicen uno por aquí, las palancas políticas para hacerlo, o algo así. No se nos dice. El punto es que Pablo no era fácilmente accesible. Eso le facilitaría el asunto a los que se avergonzaron de él. Pero dice que Onesíforo se dio a la tarea de buscar a Pablo hasta que lo encontró. Hizo un gran esfuerzo con tal de encontrar a Pablo. ¿Y por qué se dio a esa tarea? Porque él no se avergonzaba de Evangelio. Él no se avergonzaba de Pablo. Y él quería ayudarlo, hacerle saber a Pablo que podía contar con él. Quería decirle: aquí estoy yo, Pablo.
para lo que necesites. Puedes contar conmigo. Ese simple hecho ya era más que suficiente. Ya era más que suficiente para Pablo. Él le visitaba regularmente, seguramente ministraba sus necesidades. Era alguien que fue a buscarlo, que consideró un gran esfuerzo y muchos peligros, pero logró llegar y acceder a Pablo y ayudarlo. Así que Pablo tendría muchas razones para sentirse agradecido con este hombre, con Onesíforo, porque no solamente era su amigo, sino que era un amigo valiente, alguien que demostraba ser un verdadero creyente, que tenía una fe no fingida. Así que no es de extrañar que Pablo exprese en 2 ocasiones oraciones por él. Una primero por los de su casa y luego por él directamente. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y después dice: conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Muy probable que esta no fuera la primera vez que Onesíforo conocía a Pablo, porque nadie va a venir y hacer tanto esfuerzo de darse a la tarea de buscar a alguien. Quién sabe dónde lo tendrán preso, y quién sabe si será fácil acceder a él. De pronto tiene que necesitar algún tipo de permiso especial. No iba a ser alguien que no, que yo de Pablo voy a hacer eso. No, tenía que ser alguien que conocía a Pablo, alguien que sabía acerca del apóstol y sus necesidades, y quería hacerle saber lo mucho que le importaba. Por eso Pablo es tan agradecido que quiere expresar una oración por él. Con respecto a esa oración, hay un asunto que cabe la pena aclarar, y es que varios teólogos, especialmente católicos romanos, defienden una idea, y es que Onesíforo, para cuando Pablo escribió esta carta, ya había muerto. Ya había muerto. Eso lo dicen por la forma de las oraciones que Pablo hace. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, pero no por Onesíforo. Entonces dice: no, ¿por qué pide por la casa, no por él? Porque ya él se murió. Y entonces dicen después: concede el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Es decir, según ellos, ya se murió, va para el Señor el día de gran juicio, que el Señor le conceda misericordia ya. Y entonces, esto es una de las bases católicas para afirmar que se puede orar por los muertos. Algunos utilizan este texto como una base, diciendo: no, es que Pablo oró por el muerto, oró por Onesíforo. Sin embargo, eso no es más que una conclusión forzada. Supongamos que Onesíforo sí estaba muerto. Bueno, el hecho de que Onesíforo estuviera muerto no quiere decir necesariamente que Pablo esté orando por el muerto en un sentido de intercesión, porque él lo dice en modo de deseo. No está diciendo que el Señor lo saque del purgatorio, o que lo saque del infierno y lo lleve al cielo, o que en el juicio. No, él está simplemente diciendo una expresión a modo de deseo: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Allí no hay algo que nos lleve directamente a pensar que este hombre estuviera muerto. El argumento por el cual ellos aluden a la muerte de Onesíforo es que se ora por su casa y por él por otro lado. Pero eso simplemente puede significar lo que les acabé de decir hace rato. La casa de Onesíforo no estaba con Onesíforo. Es decir, la casa de Onesíforo, la familia de Onesíforo, sus familiares, sus hijos, su esposa, sus siervos, podían estar en un lugar y Onesíforo estar en otro. Así que al hacer una oración, tiene sentido orar por unos y por los otros. Dice el comentarista H. Moore que él interpreta, él dice que Pablo ora por ellos separadamente. El hombre y su familia pues estaban separados por tierra y mar. No hay razón alguna para suponer que Onesíforo había fallecido. Una separación de su familia a causa de un viaje satisface el lenguaje del pasaje. Simplemente estaban separados. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo? Pablo está diciendo: Onesíforo estuvo aquí en Roma y me visitó. ¿Su familia dónde queda? Allá cerca de Éfeso.
Al final, en 2 Timoteo 4:9, Pablo dice: saluda a los de la casa de Onesíforo. O sea que debían de estar al acceso de Timoteo. Lo cual me da a entender de que si Onesíforo iba a ir a visitar a Pablo, no iba a ir con toda su familia, ¿cierto? Y si era un peligro, por mucha más razón, él iba en representación de toda su casa. Y estaban separados. Así que no hay una razón para suponer tal cosa. No la hay. Y aún si la hubiera, si Onesíforo en realidad ya se hubiese muerto, no quiere decir que Pablo esté orando por el muerto para que sea sacado del infierno. O algo semejante como lo hacen los católicos hoy. No, que vamos a orar por él para que pronto cumpla su condena en el purgatorio. No hay nada que nos exprese eso. De hecho, Pablo habla de aquel día en el cual será evidente el juicio de Dios. Así que no vemos referencia para ello. Si nosotros vemos lo que se nos dice de Onesíforo, podemos ver que Pablo dice que con frecuencia él le confortaba. Más atrás dice que cuando estuvo en Roma diligentemente me buscó y me encontró. Pero si seguimos leyendo, vemos que dice que Pablo le dice al final a Timoteo: tú lo sabes mejor que yo. Es decir, era algo evidente todo el servicio que Onesíforo había prestado a Pablo. Así que puedo suponer no solamente que había prestado ese servicio allí en Roma, sino antes, cuando Pablo estaba con Timoteo, porque está diciendo: tú sabes el servicio que él me ha prestado. Es decir, tú estabas allí también cuando no prestó ese servicio. Tú lo sabes mejor que yo. Quizás Onesíforo también había prestado un tipo de servicio a Timoteo. Así que era alguien muy valioso. Por eso yo también les decía que no era que Onesíforo conoció a Pablo enseguida, no. Onesíforo tenía que ser alguien que ya conocía a Pablo. Que ya andaba con Pablo, que ya sabía acerca de Pablo. Por eso vemos que aún Timoteo se había beneficiado de ese servicio. ¿Y para qué le está diciendo Pablo esto a Timoteo? Simplemente para que lo tenga presente. Sí, pero no solamente para eso, ¿cierto? No. Él quería que Timoteo siguiese el buen ejemplo de Onesíforo, que no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Porque Timoteo era alguien que se podía deprimir fácilmente, era alguien muy sensible. Pero Pablo quería que esa persona, que era Timoteo, llegase a tener un corazón así como de Onesíforo. Porque de hecho Pablo más adelante le pide a Timoteo que venga a verlo, lo que Onesíforo había hecho. Le está diciendo: sigue el ejemplo de Onesíforo. Onesíforo es el tipo de persona a la cual tú debes imitar. Alguien que es valiente y que sirve a Cristo. Alguien que se renueva día tras día con tal de hacerlo todo cada vez mejor para el Señor. Así que Timoteo debería aprender a tener una firmeza y una lealtad similares a los de Onesíforo. Por eso Pablo expresa tanto agradecimiento por Onesíforo. No solamente era alguien que le servía a él, sino que además, aunque no le hubiese servido a Timoteo, que pudo haber sido, le serviría ahora como inspiración. Por eso tenga el Señor misericordia de su casa. Yo deduzco por eso que la casa de Onesíforo también había prestado algún tipo de servicio tanto a Pablo como a Timoteo, o por lo menos a uno de los dos. Había prestado algún tipo de servicio previo, y ahora Onesíforo también lo estaba haciendo. Por eso vemos que Pablo dice: el Señor tenga misericordia de él en aquel día. Esta no necesariamente es una oración por un muerto, es una oración por alguien a quien amo. Yo, si amo a un hermano en Cristo, ¿qué espero para él? Verlo allá. Cuando estemos delante de Dios, yo quiero verlo. Quiero que el día que estemos allá, delante del Señor, todos los que estamos aquí presentes hoy, estemos allá también. No nos llevemos la lastimosa sorpresa de que fulanito o sutanito, yo pensaba que iba a estar allá, y no me lo encontré. Porque nosotros podemos tener una certeza absoluta por la obra de Dios de nuestra salvación. No es que la tengamos automáticamente, podemos llegar a desarrollarla, pero no podemos llegar a tener una certeza de 100%.
100% de todos nuestros hermanos, quizás de los más cercanos a nosotros. Vamos a tener una certeza de su salvación al ver la forma, pero no de todos. Más cuando la iglesia crece. Es el deseo nuestro que todos, especialmente los que nos acompañan y los que han sufrido y los que han militado con nosotros, estén allá. No se lleve uno la terrible sorpresa. No. El Señor lo echó fuera. Eso debe ser lo más horrible. De hecho, nosotros como creyentes queremos aspirar el bien de nuestros hermanos. No queremos que ninguno de ellos algún día se lleve esa terrible sorpresa de pensar, yo serví a Cristo con diligencia, pero en realidad era con hipocresía. Por eso debemos velar por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, orar por ellos, estar atentos a ellos, ver cuando pecan, amonestarlos, exhortarlos, porque no queremos eso. No quiere decir que ahora nuestros hermanos sean falsos creyentes, sino que como no tenemos la certeza absoluta del 100%, pudiera darse el caso. Más cuando nosotros vemos en hermanos que presentan ciertas debilidades que continúan y que persisten, o que toman ciertas decisiones que uno dice, pero ¿y por qué? Si es creyente, hay algo que no cuadra y uno ya queda como con la duda. Especialmente allí, cuando más debemos esforzarnos por nuestros hermanos, esperando la salvación de ellos, confiando en que en realidad el Señor tenga misericordia de ellos en aquel día. Como ya les dije, Pablo está poniendo a Onesíforo de ejemplo, porque Pablo sentía esa sorpresa con nosotros y ahora tenía esa duda. Yo no sé, podría decir Pablo, yo no sé ahora si Fileto y Hermógenes en realidad serán hermanos. Serán hermanos, ¿y por qué me abandonaron? Simplemente un momento de combatir un pecado, o habrán desertado de Cristo. Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de esto, pero no le está aclarando. Pablo no dice, simplemente no aparecieron. Ahora, ¿qué será de ellos? Pero Onesíforo sí. Onesíforo me ha demostrado que él es un verdadero creyente. Tenga el Señor misericordia de él en aquel día. Y tú, Timoteo, harías bien en seguir su ejemplo. ¿Cómo sabemos eso? Por la unidad del pasaje. Nosotros solemos dividir los libros en capítulos y en versículos, como vemos en numerito, bueno, aquí se acabó todo. No. El versículo que sigue al que estamos viendo, capítulo 2, verso 1, que dice, tú pues, hijo mío, tú pues, ese tú pues, ¿qué me está diciendo? Que Pablo va a decirle a Timoteo, la aplicación de lo que te acabé de decir, de todo lo que te he dicho desde el versículo 3 hasta ahora, es esto. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia, la soberanía de Dios que te mantiene, esfuérzate allí. Es decir, cumple tu responsabilidad, aunque descanses en la soberanía de Dios. Cosa que veremos a profundidad más adelante. Pero vemos cómo Timoteo debía esforzarse y ser valiente, no avergonzarse del Evangelio, sino guardarlo y guardarse él mismo para que haga la voluntad de Dios. Él tenía la responsabilidad de esforzarse en la gracia, como Onesíforo lo había hecho. Él tenía esa responsabilidad. Aplicaciones. Mis hermanos, nosotros también debemos aprender del apóstol Pablo, de Timoteo y de Onesíforo, así como de todos aquellos buenos hombres que se registran en la Biblia. Porque ¿para qué están todas esas historias que nosotros vemos en la Biblia? ¿Para qué se nos habla a nosotros de José, de David? ¿Para qué se nos habla a nosotros de Jeremías, de Isaías? Simplemente para que sean de Jonás, para que sean lindas historias que les contemos a los niños, los cuentecitos. No es cierto. ¿Para qué son todas esas cosas? ¿Para qué se nos dice todo eso? Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como ejemplo. El apóstol Pablo en ese contexto está hablando específicamente del pueblo de Israel en el desierto. Todo lo que les pasó a ellos, cómo está escrito allí para amonestarnos a nosotros, pero obviamente de manera general
abarca todo lo que nosotros vemos en la Biblia, todos esos relatos, especialmente del Antiguo Testamento. Me dice, pero ¿y esto para qué lo dice? ¿Para qué nos habla a nosotros del pecado de David? Para que tú no sigas ese mal ejemplo. ¿Para qué nos dicen a nosotros que Jonás fue en dirección contraria a la voluntad de Dios? Para que no sigas ese mal ejemplo. ¿Para qué se nos dice a nosotros que José no se acostó con la esposa de Potifar? Para que tú sí sigas ese buen ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué se nos dice a nosotros que Nehemías, contra todo pronóstico y todo tipo de enemigos, fue a Jerusalén a reconstruir la ciudad de Dios, a pesar de todo el problema en que se estaba metiendo? Para que tú sigas ese buen ejemplo. Para eso es que se nos dicen todas estas cosas, porque nosotros debemos aprender del buen ejemplo de Pablo y del buen ejemplo de Onesíforo, que no se avergonzaron del Evangelio. Porque a pesar de todos ellos, debemos aprender de Timoteo, a quien le fue encomendada la tarea de guardar el buen depósito firmemente, las sanas palabras. Concluye toda la parte no aplicativa que Pablo había diciendo a Timoteo en esa introducción, acerca de su deber de avivar el fuego del don de Dios que está en él, de no avergonzarse de Cristo ni del Evangelio. Si él hacía eso, si él avivaba ese fuego del don de Dios, ciertamente podría retener la forma de las sanas palabras que le habían sido entregadas, a pesar de su carácter tímido, de que era una persona, como dice uno, miedosa. Así él podría hacerlo. Porque, ¿qué hace él cuando vive el fuego del don de Dios que está en él? Él lo que hace es avivar el fuego del Espíritu de Dios que vive dentro de él. Porque nosotros debemos avivar ese fuego. Cuando nosotros pecamos, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? Se contrista. Podríamos llegar nuestra necedad a apagarlo, no en un sentido de perderlo, sino a de ser insensibles a su obrar interno en nosotros. De tal manera que tendría que pasar algo externo para motivarnos otra vez a ello. Y ese externo por lo general tiende a ser algo terriblemente malo. Pero humilla y nos pone a los pies de Cristo. Una catástrofe, algo horrible, que nos dice tengo que volver a Dios. Pero nosotros no debemos esperar tal cosa. Debemos avivar el fuego del Espíritu Santo cada día. Cada día debemos renovarlo. Porque en el Espíritu Santo que mora en nosotros es que está el poder de Dios para hacer aquello que se nos ha encomendado. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que obra en nosotros para guardarnos seguros hasta aquel día. Aquel día en el cual Pablo pide por Onesíforo, en el cual nosotros hemos de estar, en el cual nosotros hemos de dar cuentas de nuestra mayordomía. Cuando estemos delante de Dios y Dios nos pregunte, ¿y tú qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué vas a decir? No, que yo estaba muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer en el trabajo. No, es que a mí no me da tiempo, porque tengo muchos niños que atender. No, es que no me da tiempo, porque la novela está muy buena. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Con qué excusa le vamos a salir? Si te da un don, es para que lo uses, dice Pablo a Timoteo, así también es para nosotros. Si no lo usamos, es porque nos avergonzamos de Dios y de ese don que Él nos ha dado. Pablo sabía en quién había creído. Él conocía a Cristo y había puesto su confianza en Él. Él sabe en quién ha creído y está seguro que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Esa es una palabra de estímulo para nosotros. Que aún a pesar de nosotros, Dios hará su obra. Dios hará su obra. Si ustedes han leído alguna vez el relato de Sansón, dice que, si ustedes se han dado cuenta, la única persona en el Antiguo Testamento que dice que su nacimiento se anunció por un ángel fue Sansón. Fue Sansón, porque vemos que se nos habla del nacimiento del Señor.
Uno esperaría que alguien que se le anuncie el nacimiento de esa manera es alguien que va a hacer algo muy grande. ¿Y qué se le dice? Que él empezaría a libertar a su pueblo de la mano de los filisteos. Y Sansón, parece, si uno lee la historia de Sansón, uno se da cuenta que pareciera que Sansón se esmeró y se esforzó en hacer todo lo contrario de lo que Dios quería. Todo lo que dijeron, esto no puedes hacerlo porque eso es lo que voy a hacer. Que no puedes tomar, voy a tomar. Que no puedes ir con mujeres extranjeras, va de ramera en ramera extranjera. Todo lo que Dios le había dicho que no hiciera, eso fue lo que él hizo. Todo. Hasta que llegó, como dice uno, a la gota que derramó el vaso. Lo único que no había hecho, la única de las provisiones que había guardado, lo del cabello. Cuando se cumplió lo último, se le fue el lograr del Espíritu Santo que había en él. ¿Y qué pasó después de eso con Sansón? Perdió todo, ¿cierto? Le pasó algo terrible, algo que lo humilló, hasta los ojos perdió. Sin embargo, el día que Sansón estaba en el templo pagano, ¿qué hizo? Él se arrepintió, pidió perdón a Dios y derribó las columnas del templo. El templo cayó y mató a más filisteos de los que Sansón había matado en todo ese tiempo. Sansón no mató tantos filisteos como los que mató el día de su muerte. Y se cumplió lo que Dios había dicho por palabra del ángel, que él comenzaría a liberar a su pueblo de manos de los filisteos. Se cumplió. No fue lo que Dios hubiese querido para Sansón. Pero eso fue lo Sansón se esmeró en hacer ser lo más irresponsable posible. Pero Dios en su soberanía cumplió su propósito, tanto como con Sansón, como con el pueblo de los filisteos a través de Sansón. Dios prometió su propósito. Dios es soberano y Él cumple a pesar de nuestra irresponsabilidad. Pero si somos irresponsables y si somos de Dios, ¡ay de nosotros! Porque Dios va a cumplir su propósito, o sea que nosotros querramos o no. ¿Tú crees que Jonás quería cumplir el propósito de Dios? ¿Y qué le pasó? Se lo tragó un gran pez. Como dice uno, ¿quieres apagar el fuego? Ay, estás entristeciendo el Espíritu Santo y quieres apagarlo. Bueno, Dios te manda fuego del cielo para que se prenda otra vez, para que te quemes tú también, sufras las consecuencias. Pero si eres de Dios, vuelves a Dios, porque el creyente no puede estar apartado de Dios. El Espíritu Santo no se va a morir. Puedes apagar de tal manera que insensibilices tu conciencia a su obrar. Y ya el Espíritu Santo te habla y tú no le prestas atención. Pero el Espíritu Santo sigue allí. ¿Y Dios qué va a hacer? Ojalá Dios no tenga que recurrir a eso con nosotros. En lugar de eso, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros y anunciemos el Evangelio. Porque el trabajo de predicar el Evangelio sería imposible de realizar si no fuera sobre esta base, dice el comentarista C.K. Barrett. Así que debemos ser conscientes de nuestro obrar, pero debemos ser conscientes también del obrar de Dios en cada cosa que hacemos. El fuego, la luz del fuego, no es el fuego. El calor del fuego no es el fuego. Pero el fuego es la fuente de ambos. Ni la luz del fuego ni su calor existen sin el fuego. La electricidad no es la luz ni es el calor. De igual manera, el Espíritu Santo no es el don, pero Él es la fuente de todos los dones que Dios nos ha dado. Así que debemos avivar el fuego del don de Dios, debemos acercarnos a Dios, debemos procurar ser llenos del Espíritu de Dios, para que Dios no tenga que obligarnos a hacer su voluntad. Debemos procurar ser llenos del Espíritu de Dios, y eso implica un gran esfuerzo y un gran sacrificio, porque así como en los tiempos de Pablo había persecución, la hay también ahora, siempre la ha habido. Y hasta que Cristo venga, siempre la va a haber. Siempre la va a haber y va a ser cada vez peor. Por lo menos, entiendo yo, va a ser cada vez más extensa esa persecución. No solamente un pueblito persiguiendo al otro, todo el mundo entero. Una persecución cada vez mayor en todas partes. Y cada día pasa eso. El Evangelio es ridiculizado, es tomado en poco. La gente se burla del Evangelio, de los evangélicos, y buscan exaltar las tonterías que ellos inventan.
Ellos inventan cada día cosas más locas, y eso es lo que buscan exaltar. De tal manera que los animales que ahora tienen más derechos que las personas. Porque buscan exaltar todo lo contrario a aquellos que somos imagen y semejanza de Dios. Pero no tengamos miedo sin importar lo que pueda pasar. Sin importar si mandan a matar a todos los cristianos en este país. No tengamos miedo. Porque la obra no depende de nosotros, sino de Dios. Él no va a permitir que el fuego del Evangelio se apague. No lo va a permitir. Nosotros somos criaturas frágiles, débiles, somos falibles. Somos vasijas de barro. Pero en esas vasijas de barro que somos nosotros, Dios ha colocado el precioso tesoro del Evangelio. Todas esas monedas nos han sido dadas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de defender y de guardar esa verdad. Nosotros podemos confiar en ese depósito que Él mismo nos dará y nos ha dado. Así que nosotros debemos saber en quién hemos confiado, así como Pablo lo sabía, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar ese depósito hasta aquel día. Porque el Evangelio son esas buenas noticias de salvación que nos han sido dadas desde la eternidad. Estaba prometido para nosotros ese tesoro. Así que debemos esforzarnos en comunicar el Evangelio, en comunicarlo, en darlo a conocer, porque para eso hemos sido puestos. Y si nosotros comunicamos el Evangelio, debemos ser conscientes que nos van a perseguir, que nos van a atacar, que nos van a injuriar, y que van a tratar de humillarnos. Y cuando eso ocurra, vamos a sentirnos tentados a huir del Evangelio, a negar del Evangelio. Así que debemos avivar el fuego del Espíritu que está en nosotros, para que cuando eso pase, nuestra fe no falte. Debemos resistir esa tentación que es común a todos los creyentes, porque hemos sido llamados a guardar el Evangelio y a preservarlo sin ningún tipo de corrupción. Nosotros debemos guardar el Evangelio de toda deformación, de mezclarlo con cualquier doctrina rara o con cualquier cosa que aún se nos pueda ocurrir a nosotros. Nosotros debemos proclamar el Evangelio. Por eso debemos esforzarnos cada día en aprender más de Él, en ser llenos de su palabra. Debemos procurarlo. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir fielmente por el Evangelio, sin importar lo que eso significa. En toda esta sección, es más, si leemos desde el verso 8 hasta el 18, vemos que hay 3 versículos en los que aparece esa expresión, esa palabra, ese verbo, avergonzar. Onesíforo no se avergonzó del Evangelio. El apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio. Timoteo no debería avergonzarse del Evangelio. Versos 16, 12 y 8. Así que debemos estar dispuestos nosotros también a no avergonzarnos del Evangelio. Ese es nuestro triple cometido con respecto al Evangelio. Debemos estar dispuestos siempre a proclamarlo, a defenderlo y a sufrir por su causa, sin importar cuáles sean las consecuencias. Un gran ejemplo que solemos tener como eso los reformados es Martín Lutero, el principal instrumento de Dios para la reforma del siglo XVI. Dice el biógrafo de Lutero que Lutero puso su mirada en el camino a Jerusalén y no se volvió atrás. Entró a Worms, aunque allí había tantos demonios como tejas en los tejados. Pasó por alto todas las consideraciones y se puso completamente en las manos de Dios. Worms es donde Martín Lutero fue llamado a rendir cuentas por haber enseñado las verdades del Evangelio. Lutero expresaba esto como diciendo: hay demonios por todas partes para que yo me calle, el Evangelio. Y normalmente cuando la gente lee o escucha acerca de Martín Lutero se imagina a Lutero valiente, esforzado, sacando pecho, diciéndole a todas esas personas que estaban allí: yo no me avergüenzo del Evangelio, si no me demuestran por la... Pero así no fue como pasó. Cuando Lutero fue a presentarse ante la dieta de Worms, él iba bastante, como dice uno, cabizbajo, asustado, pensando: ¿qué van a hacer de mí?
Le preguntaron que si esos libros que él había escrito eran de él, él dijo, sí, son míos. ¿Y qué es lo que vas a decir? Y uno se lo imagina, no, dice que Lutero estaba terriblemente acobardado y que lo que le dijo al emperador fue, ¿me pueden dar otro día? Dime otro día para pensar lo que voy a decir. Porque estaba acobardado, tenía toda la corte católica, el emperador y todas esas personas de vital importancia allí dispuestos, esperando a que él hablara, y la muchedumbre esperando que Lutero hiciera algo y dijera algo extraordinario, y lo que hizo fue que pidió otro día más porque le daba miedo hablar. Sin embargo, Lutero no se amedrentó, sino que él prosiguió a pesar de su miedo. ¿Y cómo lo hizo? Avivando el fuego del don de Dios que estaba en él. ¿Cómo? Mediante la oración. Dice que Lutero oró de esta manera: oh Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme, y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás. Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado, la sentencia ha sido dictada. Oh Dios mío, tú ayúdame en contra de la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo ruego. Tú deberías de hacer esto, por tu gran poder. La obra no es mía, sino tuya, y yo no tengo nada que ver aquí. No tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días con paz y felicidad, pero la causa es tuya, y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios fiel e inmutable. Yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable. Todo lo que procede de él fallará. Dios mío, ¿no me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir. Solamente te estás ocultando. Me has escogido para este trabajo. Yo lo sé. Por eso, Dios, cumple tu voluntad. No me abandones por el amor de tu amado Hijo, Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Ven, te lo ruego, estoy listo. Mírame, preparado para ofrecer mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero, porque tu causa es santa y es solo tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por la eternidad. Y aunque el mundo estuviera saturado de demonios, este cuerpo que sobra en tus manos fuese arrojado y pisoteado, cortado en pedazos y consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Sí, tu propia palabra me lo asegura. Mi alma te pertenece y habitará contigo para siempre. Amén. Oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Esa es la oración que recita el biógrafo de Lutero. Una oración de duda, pero que a su vez se esfuerza y busca la manera de confiar en Dios. Al día siguiente, cuando Lutero fue llevado ante el tribunal de la Dieta de Worms, él le respondió diciendo: puesto que vuestra majestad y vuestras señorías desean una respuesta simple, responderé sin rodeos y directamente. A menos que sea convencido por las Escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, pero yo no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de un hombre que avivó el fuego del don de Dios que estaba en él. Por eso, aunque al principio sentía la lucha de avergonzarse del Evangelio, prefirió pedir más tiempo para avivar el fuego del don de Dios. Y entonces dar un buen testimonio de Jesucristo. Hermanos, no esperemos que las circunstancias se pongan malucas, como dice uno, para buscar avivar el fuego de Dios. Debemos hacerlo ahora. Examínate, hermano. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto amas la Biblia? Si alguien se te acerca por la calle o si vas a predicar el Evangelio a alguien y te hace algún tipo de pregunta, ¿estás preparado para decir la respuesta? Porque si todavía no estás preparado para tener respuesta ante todo aquel que demande razón de esa esperanza, entonces con más razón deberías ir a las Escrituras y ser lleno de esa palabra. Con más razón deberías humillarte si sientes miedo, si sientes dudas, si sientes la tentación, de rodillas a sus pies y no pararte de ahí hasta que sientas que Dios está contigo. Porque Dios está contigo. El problema es que nosotros no somos conscientes de eso. ¿Cuánto te preocupas por tus hermanos? ¿Cuánto estás dispuesto a predicar el Evangelio? A procurar la salvación de tus hermanos y de los desconocidos.
Aviva el fuego del don de Dios. No te avergüences. Que no te dé miedo nunca, nunca, nunca. Porque tú no sabes ni el día ni la hora en que has de ser llamado a rendir cuentas delante de Dios. Así que aviva el fuego del don de Dios, hermano. Confía en Él, que Él es tu ayuda y tu escudo. Oremos.